Posiblemente alguno ya ha escuchado algún tipo de historia o leyenda urbana que ha sucedido en su escuela, pues en este video será una recopilación de las historias de terror más contadas por los alumnos o por las personas externas a la escuela. Cabe aclarar que toda la información sacada para el video es una combinación de lo que yo he escuchado y de una pequeña investigación. Además, este tipo de historias cambian dependiendo de la persona que la cuenta, y claro, estas historias ya llevan sus años de que fueron creadas, por lo cual no será raro que hayas escuchado al menos una de las historias. Y con lo dicho anteriormente, presento el top 5 de historias de terror contadas en la escuela. Qué pinche nombre más largo para este video, pero es lo que es. Bueno, vamos a darle. Número 5. La camioneta blanca. Dependiendo del lugar en el que vivas, puede que hayas escuchado esta historia o que desconozcas de su existencia. Esta historia nos cuenta que, a las afueras de la escuela, en la hora a la cual los alumnos se retiran de la escuela, se encontraba una camioneta de color blanco, puede que a veces sea de color negro, pero eso es menos frecuente. Se dice que la camioneta es una minivan. Esta camioneta seguía a los niños que se iban solos a sus casas. Las personas dentro de la camioneta les tomaban fotos o vídeos y después los secuestraban, y ese desafortunado niño jamás sería visto después de su secuestro. Si en el lugar en donde vives, hay muchos casos de secuestros a niños, es probable que esta historia la hayas escuchado para que tomes medidas de seguridad para evitar tener ese terrible destino de ser secuestrado. Una historia bastante real y que le da miedo tanto a niños como a sus padres. Número 4. El payaso de la escuela. Esta historia nos cuenta que, en una parte de la escuela, comúnmente se decía que era en los baños o en un salón viejo y abandonado, se aparece un payaso. La historia detrás de la aparición del payaso es muy variada. Se dice que el payaso daba sus actos a las afueras de la escuela y que en un día murió, pero su espíritu se mantuvo en la escuela para aparecer en los lugares más oscuros de esta misma. Otra versión de la historia es que el payaso maldijo el lugar en el que se construyó la escuela, o a la escuela directamente por algo que sucedió en el pasado, y por tal motivo es su aparición en la escuela. Se dice que, el posible origen de la historia es por el payaso Pennywise, posiblemente por el miedo generado al ver la escena de los baños en la miniserie del libro de Stephen King, y como en la mente de un niño cree que esto le podría pasar en la vida real, creó la historia como método de prevención, aunque esto último solo es una suposición de este hecho. Esta historia es bastante clásica y muy bien recordada por la gente que asistía a la escuela. Número 3. La maestra que perdió la vida. La historia es simple, nos cuenta que, en una parte de la escuela, como lo es en el baño de las niñas o en un salón de clases, una maestra decidió quitarse la vida para acabar su sufrimiento o por otro motivo terrible como para que haya tomado esa horrible decisión. Después de cometer horrible acto, se dice que en ese lugar todavía es posible encontrarse el fantasma de la maestra que lamenta su muerte. Esta es una historia bastante sencilla, pero que logró obtener una buena fama por lo misterioso que puede ser. Número 2. El fantasma de la niña en la escuela. Con esta historia, existen múltiples versiones, pero en todas se llega al mismo punto, que por culpa de un acontecimiento, ahora hay un espíritu de una niña que atormenta a las personas en la escuela. Existe una historia que es muy común de escuchar, la cual es que la niña, cuando seguía viva, sufría múltiples tipos de maltratos cada día en el que se presentaba a la escuela, pero en un día, unos niños la llevaron a los baños y ahí la encerraron en el último baño para evitar que alguien se dé cuenta que esa niña se encuentra ahí, y pues la abandonaron a su suerte después de encerrarla. La niña quedó ahí atrapada en ese baño y tuvo la mala suerte que los días siguientes fueran no hábiles, no había clases en los siguientes días, nadie iba a saber que se encontraba ahí porque nadie estaba en la escuela. Según se cuenta que esa niña quedó atrapada en el plazo de días de vacaciones, mucho tiempo. Para resumir, la niña terminó muriendo de inanición, no tenía nada que comer. Cuando la escuela volvió a abrir para seguir dando clases a los jóvenes, lo único que quedaba en esos baños era un cadáver. Después del día en el que se encontró el cuerpo muerto, se empezaron a reportar apariciones del fantasma de esa misma niña en los baños de las niñas, en ese último baño en el que perdió la vida. Después se decía que podías invocar a esa misma niña al decir su nombre 3 veces en el baño de las niñas enfrente de un espejo, como si se tratara de Mary Mary. Claramente, esta historia se trata de una de las más clásicas que existen, y que se seguirá repitiendo generación tras generación, hasta que se invente otra historia que logre reemplazar a esta historia.
Número 1. La escuela antes era un panteón. Esta era demasiado obvia que estaría aquí por su antigüedad y por su fama, además que en estos tiempos más parece chiste que una historia de terror. Como el nombre de la historia prácticamente está contando de lo que va, evitaré perder mucho tiempo explicándola. Se cuenta que, en el terreno en que se construyó la escuela, antiguamente se trataba de un panteón o cementerio y que por algún motivo el terreno del panteón fue comprado por una persona que terminó utilizando el terreno para fundar una escuela. Claramente las lápidas las quito para que sea más fácil la construcción de la escuela, no obstante, los ataúdes de los muertos todavía se quedaron bajo tierra, por tal motivo se dicen que por las noches o en los lugares más solitarios se pueden ver a los fantasmas de la gente fallecida que fue enterrada en lo que antiguamente era un panteón. Posiblemente el origen de esta historia fue para justificar o para darle, aunque sea un pasado a alguna aparición de un fantasma en la escuela, pero, hasta cierto punto puede que decir que la escuela en la que estás estudiando era un lugar en donde enterraron a un muerto puede que sea cierto, en muchos lugares puede que hayan enterrado a un cadáver y que después ese lugar se convirtió en una escuela, pero nada le quita que sea de las mejores historias de terror contadas en una escuela. Por tal motivo se ganó el puesto número 1. Y bueno, ahí fue todo el video de hoy. Les pongo, no sé, un juego de fondo para quitar esa atmósfera de terror y para ir despidiendo el pinche video. Espero que no crean que el top fue robado de un foro de Animo, no, eso nunca pasó, pero dejaré el link en la descripción por si las dudas, y para evitar que el autor original me mente la madre al descubrir que mi video está basado en su publicación. Espero que el video haya sido de su agrado, y si quieren más vídeos de este estilo, siendo un top o un video relacionado con el terror o el misterio, solo es cuestión de darle un like y dejar un comentario bonito, y solo será cuestión de 5 meses para traerles más vídeos de este estilo. Bueno, nos vemos luego, adiós.